de las especies vegetales, más de un 90% forman asociaciones micorrizógenas. Hay solamente un 8 o un 9% de especies que no tienen ningún tipo de asociación reconocida, pero la mayoría de especies vegetales forman asociaciones micorrizógenas. Hace ya casi un año me propusiste grabar un podcast, de un tema muy curioso y quizá algo olvidado, que es el de la microbiota o los microorganismos que habitan o pueden habitar en nuestras macetas. Para ello cuento con la ayuda de Miguel Ángel, que como sabéis ya ha participado varias veces en el podcast y que siempre que pasa por aquí nos da unas clases magistrales de nutrición vegetal. Muy buena, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast, además el último podcast de la cuarta temporada, o sea que todo un honor que cerremos esta temporada con una conversación de microorganismos y que aprendamos de tu conocimiento y tengamos esta conversación entre los dos, porque creo que va a ser muy interesante. Pues muy bien, igualmente, Manuel, un placer estar con todos vosotros, contigo y con todos los seguidores del podcast. Muy bien, pues yo te voy a lanzar la pregunta directamente. Miguel Ángel, ¿qué son las micorrizas? Micorrizas, tricodermas, bacterias fijadoras de nitrógeno y todos los seres beneficiosos, conocidos como microbiota o microorganismos, que se encuentran en nuestras macetas, son los protagonistas del siguiente capítulo. Miguel Ángel vuelve a podcast para hablarnos de estos microorganismos y de sus ventajas en el cultivo del bonsái. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Bueno, pues las micorrizas son un organismo que son hongos, ¿no? Decirlo de forma generalizada, los hongos son seres vivos comparten características de animales y de plantas, pero no pertenecen a ninguno ni son plantas ni son animales. Entonces no están en el reino animal ni en el reino vegetal, se crea un reino aparte para englobarlo, que es el reino fungi, y de esta raíz fungi viene, por ejemplo, el nombre de los tratamientos fungicidas, tratamientos fungicidas que comparten esa raíz de fungi, haciendo alusión a tratamientos antihongos. Entonces, los hongos de forma general, pues ya digo que comparten características vegetales, como el hecho de tener células con pared vegetal, a diferencia de las células animales que no la tienen. La pared celular también la encontramos en bacterias. Y luego, por ejemplo, a diferencia de las plantas, pues no son seres autótrofos, es decir, no tienen capacidad de sintetizar su propio alimento, con lo cual tienen que alimentarse de nutrientes ya sintetizados. Con heterótrofos, en ese sentido, comparten comportamiento trófico con los animales. Entonces, las micorrizas, que son uno de los hongos, en ese grupo englobamos, bueno, hay millones de especies, ¿no? Y son los hongos posiblemente los más abundantes de toda la corteza terrestre, y en la mayoría de las especies vegetales, más de un 90% forman asociaciones micorrizógenas. Hay solamente un 8 o un 9% de especies que no tienen ningún tipo de asociación reconocida, pero la mayoría de especies vegetales forman asociaciones micorrizógenas. Entonces, esa asociación es una interrelación de simbiosis, una relación en la cual ambos organismos implicados obtienen un beneficio. A diferencia, por ejemplo, de otras interrelaciones entre seres vivos, como en la depredación o el parasitismo, en los cuales, pues claro, un organismo se beneficia a costa de otro, a costa de la vida del otro, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso, ¿no? Las micorrizas son hongos que establecen relaciones simbióticas con las plantas, además relaciones que fueron las que permitieron precisamente a las plantas
reproducirse y colonizar la Tierra. Entonces, son interrelaciones que se cree que datan de 250 millones de años, prácticamente desde el origen de los vegetales terrestres. Porque antes de la vegetación en la Tierra, pues, en fin, había organismos vegetales o antecesores en medio acuático, pero las plantas terrestres pues se establecen gracias a estas asociaciones con los hongos micorrizógenos, y bueno, pues de ahí deriva la vida, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y Miguel Ángel, ¿qué tipo de micorrizas existen? Bueno, básicamente hay tres tipos, ¿no? Las que nosotros más conocemos, porque es que son visibles, las vemos, son las ectomicorrizas, esto que en principio significa externo. Y es común verlo, por ejemplo, en los pinos, ¿no? Cuando se trasplantamos pinos que están micorrizados y vemos ese velo, esa telilla blanca, que circunda todo el sustrato y todo. Bueno, eso es el micelio del hongo. Entonces, en este caso, las estomicorrizas forman una interacción a nivel superficial de la raíz, con las células corticales de la raíz, formando una banda que tiene un nombre, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, el caso es que la interacción es superficial, mientras que el segundo tipo de micorrizas son las endomicorrizas, o también llamadas micorrizas arbusculares, en el cual el micelio del hongo penetra dentro de la célula, forma una vesícula, unos arbúsculos, y ahí la interacción es mucho más íntima. Entonces esas micorrizas lógicamente no son visibles, no las apreciamos visualmente, pero el caso de la endomicorriza afecta o interactúa con la mayoría de las especies vegetales. O sea, son muy pocas las especies vegetales que interactúan con la estomicorriza. Tenemos casos muy notorios como los pinos, almendros, encina, por ejemplo, y luego hay otro tipo de micorrizas, ectoendomicorrizas, que comparten características, tienen cada dos. Hay micelio externo, pero también hay una colonización en el interior celular. Y básicamente, bueno, recalcar eso, que la endomicorriza, que nosotros no es visible, pero sin embargo la mayoría de las especies vegetales la interacción, la asociación que tienen. Siempre hemos escuchado que las micorrizas ayudan a los árboles, que hay algunas especies que necesitan tener micorrizas. Has comentado quizás las más que estemos más acostumbrados a ver sean las de los pinos, porque se ven muy características en los sustratos cuando trasplantamos. Pero ¿podemos micorrizar de manera artificial nuestros bonsái, Miguel Ángel? Pues digo que el hecho de que sean visibles las estomicorrizas, pero son minoritarias, muy puntual, ¿no? Son minoritarias. Más del 90% de las especies vegetales tienen asociaciones con endomicorrizas. Entonces, en el caso de la endomicorriza, pues basta con casi todas las que pongamos, bien porque sea por reproducción vegetal de la niña, o por extracción del campo, llamador, incluso por cultivo, que ya van inoculados, pues las endomicorrizas van a estar siempre presentes. Es decir, que nosotros difícilmente vamos a impedir que el material que tengamos, que trasplantemos, no se aporte con estas endomicorrizas, lo cual está a nuestro favor. En el caso de la estomicorriza, pues lógicamente se recurre mucho al inóculo de estomicorriza en árboles que no lo están. Por ejemplo, árboles que producen de semillas no se han micorrizado, aunque ya digo que es difícil, porque donde haya especies micorrizadas, pues a lo largo de los años se suelen micorrizar, porque se forman esporas y cuando se hacen trasplantes pues quedan en el ambiente, y entonces, bueno, pues una mínima inoculación con condiciones adecuadas hace que se desarrolle luego
la estomicorriza. Entonces, eso en cuanto a que se pueden inocular, una manera más directa es recogiendo porciones de sustrato de la propia micorriza. Cuando se hace un trasplante de un árbol, no de ese mismo árbol, sino de otro árbol, se puede poner una porción de sustrato micorrizado o con el resto del micelio de la micorriza, y ya pues hay un proceso de infección hasta que se establece la micorriza. Y en cuanto me preguntaba los beneficios que tienen, en la naturaleza son una relación simbiótica obligada, ¿no? Porque muchos árboles dependen no solamente de la micorriza, sino de otros microorganismos tan importantes o más que la micorriza, porque solamente estamos hablando de micorriza, hay muchos más microorganismos importantes. Pero yo te quiero preguntar ahora, si quieres te pregunto directamente sobre esos organismos, porque es verdad que estamos a lo mejor acostumbrados a escuchar micorriza y a los beneficios de la micorriza, pero hay otros, como tú bien has dicho, hay otros microorganismos que a lo mejor no se habla tanto, pero son también muy importantes. Por ejemplo, Miguel, yo quiero que nos dé unas pinceladas sobre qué son las bacterias nitrificantes. Pues sí, las bacterias nitrificantes forman parte de la flora bacteriana, y tan importante como las nitrificantes, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenemos que tener por cuenta que un árbol en la naturaleza que no tiene ningún aporte de nutrientes activo, excepto los cultivos, pero un árbol en su ámbito forestal, pues claro, un pino centenario, pues ¿quién ha ido a abonar ese pino? Nadie, ¿no? Entonces, lógicamente, el nitrógeno, que no está, es un elemento que no está presente en el suelo, en los minerales del suelo no está presente. Entonces, todo el nitrógeno que necesitan los árboles para su ciclo vital procede del nitrógeno atmosférico. Lo que ocurre es que el nitrógeno atmosférico es un gas, a diferencia del CO2 atmosférico, que el árbol sí puede captar para fabricar glucosa mediante la fotosíntesis. Pues el nitrógeno no se puede, es un gas que no se puede, no lo puede captar el árbol a través de los estomas, es una molécula diatómica y no se puede captar de esa forma. Entonces, hay microorganismos en el suelo que son las bacterias fijadoras de nitrógeno que sí absorben ese nitrógeno atmosférico. Y entonces, a partir de esa absorción de ese nitrógeno, luego favorecido por las interrelaciones con micorriza, pues cuando hay una absorción de ese nitrógeno. Pero si no fuera por esas bacterias, que son omnipresentes, están en todos los suelos, digamos que estamos envueltos, allí donde haya suelo o tierra, ¿no? Estamos envueltos en una nube de bacterias nitrificantes, de bacterias fijadoras del nitrógeno. Forman asociaciones muy estrechas, como la rizobacterium, que forman una interacción similar a las micorrizas, pues con las raíces, por ejemplo, de ciertas especies, como son las leguminosas, o como son las eritáceas, que son especies enriquecedoras de los suelos. Pero bueno, en caso de que no haya esta asociación, pues ya digo que estas asociaciones micorrizógenas hacen que el hongo pueda captar precisamente ese nitrógeno que ya han fijado las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces son importantes para la vida, muy curioso al respecto, cosas que pues yo las catalogo que han jugado de guardia, ¿no? En la agricultura se han desarrollado, que tuve conocimiento, me puse en contacto con el departamento técnico de esta empresa, tuve una respuesta, pero no he tenido ninguna evidencia de cómo se está procediendo y actuando. Entonces son abonos químicos, por supuesto, que vienen con una tecnología de inhibición de la nitrificación, que hace para que el nitrógeno el proceso de nitrificación, hasta forma de ion nitrato, que es como se absorbe, o que se retarde, que no se produzca para evitar el lavado. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que este proceso pasa por inóculos o virus que depredan a las bacterias nitrificantes.
Con lo cual, eso es una bomba de relojería porque nos podemos cargar el mecanismo global del que hay en el mundo, ¿no? Porque igual que se pueden reproducir la bacteria, se pueden reproducir los virus. Entonces, cuando falla el mecanismo de nitrificación, la planta no puede absorber nitrógeno. Entonces, estamos jugando con fuego, y son de las cosas de la involución o de los caminos que no hay que seguir, que hay que atajar cuanto antes, ¿no? Porque hay un peligro grandísimo, ¿no? Y no somos conscientes de que muchas veces la tecnología puede causar estrago. En este caso está totalmente equivocada esa estrategia. No se pueden alterar los ciclos biogeoquímicos ni los ciclos de los microorganismos. Entonces, bueno, pues ya digo que importantísimas, vitales, son las bacterias fijadoras del nitrógeno. Y luego, importantísimas y vitales, las bacterias nitrificantes, que son las que transforman cualquier forma de nitrógeno en forma de ion nitrato, también en forma de ion amonio, pero que son menos las que prefieren o que se alimentan del ion amonio, ¿no? Mayoritariamente, sino que la mayoría de las especies vegetales prefiere el modo de absorción del nitrógeno en forma de ion nitrato. Entonces, si tú pones un nitrógeno amoniacal o un nitrógeno nítrico o un nitrógeno orgánico, pues si no hay esta bacteria que lo transforman en forma de ion nitrato, pues ese nitrógeno tampoco es asimilable. Con lo cual, y de hecho, yo tengo, árboles aquí, plantones, cosas experimentales que llevan 10 años viviendo sin abonarlas. Vaya, y entonces y es por eso, porque tienen minerales en el suelo, le hago unas mezclas que en origen tienen materia orgánica, tienen distintos tipos de arena, en fin, una composición para que puedan tener un aporte de minerales en el propio sustrato, y luego esa materia orgánica, y luego juego, pues están como, digamos, como en el régimen de está un árbol en la naturaleza, funcionando con bacterias fijadoras de nitrógeno y bacterias nitrificantes. Evidentemente son plantones materiales que no crecen, no tienen desarrollo, pero siguen viviendo, ¿no? Bueno, sí crecen algo, pero vamos, no un desarrollo, por ejemplo, cuando se hace un abonado activo, ¿no? ¿Y qué son importantísimos estos microorganismos, claro. Hablando de otros microorganismos, ¿qué son las tricodermas? Así a grandes rasgos, para que la gente también entienda qué son las tricodermas. Sí, las tricodermas, que ahora pues lo mismo, ahora había un boom, un montón de productos que las venden y todo eso. Las tricodermas, pues de igual forma son hongos que forman asociaciones, igual que las micorrizas, pues, asociaciones simbióticas a nivel radicular, y son interesantes más desde el punto de vista de la nutrición. Son interesantes porque por su funcionamiento y por su metabolismo, porque compiten con otro tipo de hongos, que son los hongos patógenos, pues constituyen un mecanismo de defensa añadido. También son efectivas contra nemátodos o nematodos, que son un tipo de organismos con forma de gusano, ¿no? Que son parásitos radiculares. Además, cuando se infectan los árboles, son característicos unos nódulos que forman arrosariados. Ojo, que no hay que confundirlo con algunas especies que forman esos nódulos, que forman las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? Entonces, y claro, pues son parásitos, ¿no? Son parásitos y además debilitan mucho a los árboles y pueden llegar a ser letales. Entonces, las tricodermas, pues, son interesantes más desde el punto de vista de la nutrición, pues son interesantes porque son antagónicos, inhiben el desarrollo de hongos patógenos. Ojo, ¿son infalibles? Pues no, y hay que mirar lo que ocurre en la naturaleza. Porque en la naturaleza, por ejemplo, en bosques de Tirán, donde ha habido esta plaga de verticilio, que está causando una seca de la encina, en Extremadura, en Castilla y León, en distintos puntos,
Bueno, pues es un ecosistema que vienen, no son ecosistemas que se han criado hace 4 días, son ecosistemas de millones de años. Y llega un momento que el árbol, pues, posiblemente inducido por factores ambientales que causan debilidad en los árboles, se altera el equilibrio de microorganismos y fallan esos mecanismos de defensa, y entonces aunque haya tricoderma en el medio, porque las tricodermas igual son hongos muy ubiquistas, tienen una distribución por todos los suelos, entonces no quiere decir que infalibles no son, porque si ese hongo, que es un hongo de raíz precisamente, el del picilio, está actuando, está causando estragos, es porque los mecanismos estos naturales no han funcionado. Entonces no creamos que eso es la panacea y que es una barrera infalible. Eso hay que considerarlo. De tal forma que hay que considerar que cuando nosotros hacemos tratamientos fungicidas o tratamientos insecticidas o acaricidas, precisamente como me dijiste que íbamos a hacer esto, estuve intentando buscar documentación sobre el efecto de los fungicidas en la microbiota. Concretamente, en un artículo que no lo he encontrado para más productos ni para más hongos, pero en el caso del tricoderma o del endomicorriza se ve un efecto bastante negativo de fungicidas como el mancozeb, cineb, incluso el acaricida, el amamectina, en menor grado el acaricida, pero los fungicidas inhiben el desarrollo del hongo, o sea, se va en contra de él. Pues, yo me viene a la mente una práctica de muchos años muy habitual que se hacían los trasplantes, sobre todo de los pinos, y se añadía micorriza y al mismo tiempo se floreaba con cascado, con algún tipo de fungicida en polvo. O sea, estaba intentando poner un remedio y al mismo tiempo era el antagónico, ¿no? Es decir, bueno, fruto del desconocimiento. Por otro lado también decir que es una confusión que había y existía y está muy arraigada, que el añadir micorriza en un trasplante de pino va a solucionar algo. No es para nada, porque el pino, el estrés que causa un trasplante, y aquí podríamos hablar de cuáles son las condiciones idóneas de hacer un trasplante en especies que tienen mala respuesta, como por ejemplo los pinos. Entonces habría que ver que ese aporte de micorriza no es inmediato, eso no empieza a funcionar desde el minuto 1, sino que hay un proceso en el que primero esas esporas de ese hongo tienen que germinar, tienen que desarrollarse y luego tienen que formar la asociación, que tú puedes ver ahí un desarrollo de micelio, pero todavía no se ha formado la infección del hongo, con lo cual no aporta nada, o sea, algo se puede morir 7 meses antes de que funcionen las micorrizas, con lo cual lo ideal en un trasplante son otras cosas mucho más importantes, el hacerlo en el momento lógico correcto, hacer tratamientos vigorizantes o que hagan células ricas. A ese efecto utilizo el Trasprendis, que es infalible, porque me genera todos los recursos que el árbol va a necesitar a nivel de vitamina, a nivel de ácido orgánico, a nivel de complejos fitohormonales, en fin, todo yo lo proveo al árbol previamente al trasplante y luego después, con la vía celular, para que va directo a los vasos conductores, a xilema y a floema. Entonces, eso es mucho más importante que añadir micorriza, porque como vemos, la micorriza no tiene un efecto inmediato, sino que hace falta un tiempo hasta que se instaura, ¿no? Entonces, lo mismo que también muchas veces leyendo veo uno cómo se anuncia a bombo y a platillo efectos mágicos, ¿no? Por ejemplo, las micorrizas favorecen la absorción de agua, favorecen el desarrollo radicular, empieza a haber ventajas que lo venden como algo mágico, ¿no? Y vamos a ser concretos, el desarrollo radicular se puede ver favorecido por la micorriza, pero si el árbol no tiene un aporte de nutrientes, no tiene un vigor, no tiene, entonces no puede generar raíz. La raíz es la que está el hongo, no se genera de la nada.
La raíz se genera con nitrógeno, fósforo, potasio y todos los microelementos que constituyen la nutrición de un árbol, ¿no? Entonces, si el árbol no está fuerte, no tiene vigor, generará raíz en función del vigor del árbol y de la nutrición que tenga. No, el hongo no va a causar, no es la causa de la formación de raíz. Igual pasa, por ejemplo, con el que no anuncia. No, favorece la absorción de agua. Y ya no me refiero solamente a bonsai, para cultivo. Entonces yo no puedo esperanzar o supeditar el aporte de agua a que haya micorrización. Cuando no hay agua, por mucho micorriza que haya, la planta no tiene agua disponible. Entonces, una cosa es que mejore la absorción de agua, que explore, que favorezca una raíz capilar, muy bien, pero si no hay agua, entonces yo tengo que regar y poner agua. No puedo decir, no, como tengo la planta micorrizada, pues ahora la tengo pasándose. No va a ser el milagro. La micorriza no va a hacer milagro. Claro, no, milagro no. O sea, si hay agua, bien, claro. Pero si no hay agua, no hay agua. La planta se muere con y sin micorriza. Oye, Miguel, ¿y cómo podemos mantener la biodiversidad de los microorganismos en la maceta? Es decir, ¿cómo podemos cuidar esa cantidad de hongos beneficiosos que van a ayudarnos a la hora de cultivar nuestros árboles y a la hora de tener nuestros árboles en un potencial mucho mayor? Bueno, eso, lógicamente, pues intentando emular un poco a la naturaleza y intentando crear ecosistemas naturales y en ello es fundamental el aporte de materia orgánica. La materia orgánica es milagrosa, de hecho, tanto en los ecosistemas naturales como en los cultivos, como en el cultivo de bonsai. Entonces, muchas veces, porque siempre es engorroso poner materia orgánica, tienes que poner cestillo, tienes que poner bolsitas, tienes que recambiar, pero los beneficios que tiene son muchos. Particularmente es indispensable, mi forma de entender el cultivo es indispensable la materia orgánica, y solo desde el punto de vista nutricional, porque la materia orgánica nutre, pero no es rápida, no es ni. Entonces quiero decir que, pero lo que me aporta es precisamente ese equilibrio de microorganismos, porque sin excepción todos los microorganismos beneficiosos se ven favorecidos por la materia orgánica. Entonces, no abusar de los abonos químicos, aparte de salinizar, pues restringen la flora bacteriana. Entonces, hace a los árboles muy dependientes. De hecho, un árbol cuando está cultivado con su aporte regular de materia orgánica, pues tú puedes tener un árbol, ya no iba a decir 6 meses, 1 año o 2 años sin abonar. Y no, el árbol evidentemente no crece, pero no se viene abajo. Sin embargo, un árbol exclusivamente con abono químico, cuando deja 20 días o un mes de abonar, el árbol se viene abajo. Entonces, bueno, muchas veces las cosas las hacemos por conveniencia, por rapidez, por comodidad, pero hay que pensar en la salud del árbol. Y ya digo que la materia orgánica de calidad pues es fundamental, porque yo de hecho preparo unos tamai, unos sacos de abono orgánico que los micorrizo. Yo tengo una fuente de micorrización, hago una masa de cultivo y luego se la pongo cuando el abono los tamai, se lo pongo para que no, o sea, tener un motor que no cese de creación de microflora. Y entonces, y es muy fácil, muy fácil. Por ejemplo, que estás trasplantando junípero, pues coge restos de raicillas con sustrato, junípero sano, árboles que estén en perfecto estado de salud. Entonces no se puede utilizar un árbol que haya indicios de que tenga alguna enfermedad. Entonces, en vez de propagar un beneficio, propaga la plaga, ¿no? Pero en árboles que están sanos y eso, pues bueno, esa endomicorriza, esas tricodermas que existen, esos microorganismos que están ahí, aunque tú no los ves, ahí están, por eso está el árbol sano y por eso funciona tan bien y está pletórico. Entonces se hacen caldos de cultivo, se hacen purines con medios de cultivo adecuados, con las melazas naturales,
harina de sangre, todo eso. Entonces, cuando tengo mi propio inóculo de microorganismos, que lo pongo a fabricar el tamaño, y entonces, bueno, pues la fuente, ¿no? Además, mucho más sencillo, que no quieres complicarte, pues si quieres, cuando trasplantas un junípero, cuando trasplantas otras especies, por ejemplo, arce, pues coge un poquito del sustrato, y si ahí, en el sustrato con raicillas, porque ahí va a llevar seguramente, con total seguridad, esporas, o restos de hifa. Entonces, cuando tenga el nuevo sustrato, pues me irán colonizando poco a poco. Y siempre, yo tengo por costumbre, en los árboles sanos, siempre dejar una fracción del sustrato antiguo con parte de raicilla y eso, y se lo pongo a los nuevos trasplantes, ¿no? Por costumbre, ¿no? Y no es perjudicial. Y lo que pasa es que, bueno, las asociaciones, ese inóculo, pues siempre no es totalmente efectivo, ¿eh? Hay que recurrir a métodos más activos. Y yo te quería preguntar, eso, ¿no? yo te quería preguntar también un poco, has comentado pues la importancia que hay que prestarle, o la atención que hay que prestarle a mantener lo más sano posible ese suelo, ese cultivo en la maceta. ¿Qué beneficios? Esta pregunta un poco así para rematar. ¿Qué beneficios tiene para nuestro bonsai cuidar esa rizosfera? Es decir, aunque parezca un poco difícil, el hecho de como tú has comentado, de esos aportes de materia orgánica, esa nutrición un poco más cuidada y no ser solo químico, sino que apoyarnos también un poco en el orgánico. ¿Qué beneficios nos vamos a notar nosotros en los bonsai? Bueno, en beneficio, claro, yo tengo que hablar por mi experiencia, pues yo en más de 20 años no he hecho tratamiento fungicida, hasta en 2 o 3 últimos años, porque me han venido, me refiero a coníferas, algún pino infectado, y he visto algún brote de hongo, pero que yo en más de 20 años no he tenido que hacer tratamiento fungicida. Entonces, una buena pauta, porque yo, ahora nos está haciendo mucho daño el término preventivo, que es totalmente absurdo, pero suena muy bien, eso de preventivo, ¿no? Pero es tan absurdo como el que dice, bueno, me voy a tomar una pastilla por si me duele la cabeza el mes que viene. ¿Entiendes? Ya veremos a ver el mes que viene, a ver dónde estamos. Es así de ridículo. Entonces no se puede estar poniendo fungicidas, de todo, porque nos estamos cargando precisamente. Si tenemos una buena microbiota en el suelo, pues la estamos perjudicando. Entonces, claro, síntomas de ninguna enfermedad, pues porque hay que complicarse la vida. Claro. Estamos haciéndole el juego a las fitofarmacéuticas, que bueno, eso sería ya... Eso da para otro podcast. Claro, yo por ejemplo pienso en el cobre, que de oro, bueno, es una estafa, ¿no? Pero bueno, yo lo conozco mucho directamente por aquí en Jaén, en el mundo del olivar, pues bueno, no lo han metido y ya está, ¿no? Que yo alterno, ¿no? Alterno cobre y con azufre, y no solamente en primavera, es la que es absurdo tratar con cobre, porque no hay condiciones que lo requieran. Pero bueno, quiero decir que el tema es no obsesionarse con las enfermedades, porque esa repetición, esa saturación, porque siempre un tratamiento fungicida o insecticida, no acaricida, repetitivo, tenemos que considerar que la planta lo tolera, pero le exige un esfuerzo metabólico grande, porque hay que biodegradar el producto, hay que meterlo en la vacuola para aislarlo, que la planta no es ajena, aparentemente no es nocivo, pero que tampoco es un beneficio, que no es un vermú con Entonces quiere decir que no hay que abusar, no hay que actuar cuando esté justificado poner un producto, pero no ponerlo gratuitamente. Eso. En el tema de los microorganismos, yo quiero recalcar, y es mi conclusión final, ¿no? Que en el caso de las estomicorrizas, en los pinos,
o las especies que sean susceptibles de estar micorrizadas, pues, pero bueno, hablo de los pinos porque es lo más notorio, ¿no? En la naturaleza son indispensables, son vitales, pero claro, en la naturaleza, en la planta, el árbol puede vivir perfectamente, es decir, que esa relación que tienen, que es obligada a la naturaleza, en la planta deja de serlo, en la maceta deja de serlo. Y deja de serlo, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo una nutrición activa. Estamos poniendo todos los nutrientes, estamos poniendo un suministro de agua, hombre, siempre y cuando estemos cultivando correctamente. Suministramos agua, suministramos nutrientes, suministramos todo lo que el árbol está necesitando. Entonces, paradójicamente, aquí se abre una nueva interrelación que no ha existido, bueno, ha existido desde que existe el bonsái, y es la simbiosis árbol y cuidador, porque ahí sí hay una simbiosis, aunque no esté reconocida científicamente, pero hay una simbiosis. Entonces, la planta depende, nuestro árbol depende de nosotros, y la simbiosis es porque, claro, efectivamente de ese cuidado, pues el árbol nos da satisfacciones que nos da colores otoñales, nos da estampas preciosas de brotación, nos da, disfrutar de la naturaleza, maceta, todo lo que conlleva y todos los beneficios que nos aporta el bonsái, ¿no? Pues entonces es una relación de simbiosis, muy rara, ¿no? La ciencia no la va a admitir, pero así es, la planta ya no depende de la micorriza, depende de nosotros. Oye, Miguel Ángel, y ya para terminar, a la hora de trasplantar, si sabemos que tenemos un árbol con una buena salud en el sustrato, ¿cómo podemos mantener esa buena salud de sustrato cuando hagamos el trasplante? Es decir, ¿hay alguna manera? ¿Se recomienda mezclar un poco de sustrato viejo? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, algo he comentado, Manuel, precisamente, sí lo he comentado antes, que era precisamente poner en el nuevo sustrato algo de sustrato antiguo, más que sustrato, ese sustrato que se limpia en contacto con la raicilla fina periférica, con trozos de raíz, porque ahí, en esos trozos de raíz, seguramente, o con mucha probabilidad, vaya esporas de endomicorriza, con lo cual ya tenemos el inóculo. Yo antes, Manuel, que no terminé con lo que decía, era aclarar ese punto, ¿no? Y tenerlo muy claro, que yo he visto muchos pinos porque han venido así de los viveros, porque han tenido un mal cultivo y por el mal cultivo la micorriza se ha muerto, pero yo he visto árboles sin micorrizar, pinos sin micorrizar, no uno, muchos pinos sin micorrizar, y funcionan igual de bien o mejor que un pino micorrizado. No hay diferencia, no puedo decir que establece una diferencia. Ahora bien, ¿dónde viene el perjuicio de la micorriza en maceta? Que yo por eso lavo las raíces de los pinos en los trasplantes. Bueno, muchas veces no, en trasplantes que lo requieren para hacer el mínimo daño a las raíces, utilizo agua a presión en vez de ninguna herramienta. Pero aparte de eso, suelo lavar cuando hay un exceso de micorriza, porque los pinos, en un año, como me ha pasado a mí, yo he trasplantado pinos, en un año tengo problemas de absorción de agua. Se crea una red tan tupida, el agua no pasa. Y entonces, la micorriza ayuda mucho a absorber el agua, muy bien, pero es que si no entra el agua, el árbol se muere de sed. Y entonces nos causan un perjuicio, es un problema, para mí es una plaga la micorriza. Incluso pinos que yo no micorrizo activamente, nada más que del contacto que hay cuando hago un trasplante de otros pinos, porque son pinos es lo que más tengo, ¿no? Entonces, y se micorrizan solo, se micorrizan solo, o sea que no es muy fácil, ¿no? Que se micorrice un pino. Y pero ya digo que es un perjuicio, y sobre todo aclarar eso y intentar que la gente lo entienda, que la micorriza es vital y es obligada en la naturaleza, en la maceta no. En la maceta no, el pino puede vivir perfectamente
sin esa No es micorriza. una relación obligada, sino que yo, Y yo te poniéndole quiero nutrientes y preguntar, agua, Miguel, yo te quiero preguntar porque también tenemos la fea costumbre de que lo que vemos, por ejemplo, en un pino lo queremos extrapolar a todos nuestros árboles. ¿Todos los árboles son susceptibles de micorrizar y todas las micorrizas valen para todos los árboles? Cuando hablo de micorriza hablo de todos estos microorganismos que podemos añadir de manera artificial a los árboles. ¿Tiene sentido que nos volvamos locos ahora y empecemos a aportar microorganismos sin ton ni son a especies? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, una especie tropical tipo un ficus o un acebuche o algo así por el estilo. pues ya digo, Manuel, que el 90% de las especies tienen asociaciones micorrizógenas. Y la mayor parte, son endomicorrizas. Quiere decir, las micorrizas no son específicas. Es decir, una especie, hablo de los pinos, un pino se puede micorrizar con distintos tipos de estomicorrizas. Y una misma micorriza puede micorrizar a distintas especies vegetales. O sea, no hay una afinidad cerrada, aunque sí, de hecho, por ejemplo, la azalea y la ericácea, los brezos, en fin, estas especies son una especie de sustrato ácido, tienen micorrizas específicas, pero quitados estos casos, las micorrizas no son específicas, es decir, que tú puedes utilizar para micorrizar un pino distintas especies. No hay y luego ahora lo que está claro que una especie que no tiene asociación de forma natural con estomicorriza, pues no la va a formar, porque se va a asociar a endomicorriza, que es para lo que está ya establecido genéticamente también, ¿no? Entonces la afinidad es con endomicorriza. Y endomicorriza en el mercado, pues ya no son tan abundantes, ¿no? Como la estomicorriza. O sea que la estomicorriza, digamos que nuestro cultivo de bonsái, bueno, pues para los pinos, almendros también forman asociaciones, estomicorrizógenas, la encina también, porque no he visto la encina, la cantidad de setas que hay en el sotobosque de la encina, donde hay pasto y donde es susceptible pues salen muchas setas, esas setas no están allí, esas setas están micorrizando a la encina. Luego la encina aparte tiene endomicorriza. Forma asociaciones con distintos eso. Entonces, ya digo, los pinos no son obligadas, no son necesarias, que si están ahí, pues bueno, ahí están. Que hay que mantenerlas a raya porque nos van a fastidiar el medio de cultivo, porque es que colapsan la maceta. Llega a una proliferación tan grande, como no hay posibilidad de expansión, pues obturan los poros, entonces falla el intercambio gaseoso, falla la absorción de agua, y entonces lo que están causando es un perjuicio, por muy necesarias que sean en la naturaleza. Eso habría que... Y luego los microorganismos, pues ya digo, con inóculos de los propios sustratos, porque yo ya he comentado, Manuel, que yo lo hago activamente, que preparo unos cultivos de microorganismos y luego lo inoculo en los tamaños estos que hago, pero bueno, que cogiendo un poco de sustrato de esas especies que aparentemente no tienen micorrizas porque no las vemos, ¿no? Pero sí tienen endomicorrizas, pues cogiendo el resto de esas raicillas y eso, pues es una costumbre sana, siempre que el árbol esté sano, claro. Miguel Ángel, yo creo que lo podemos dejar aquí. Creo que hemos cubierto las expectativas de los oyentes, hemos abierto esa curiosidad al mundo de los microorganismos en el sustrato y sobre todo hemos hablado de micorriza, de rizofera, de tricoderma y de todo lo que hay alrededor de la raíz y alrededor de nuestro sustrato. Así que todo lo que hay y lo que no vemos. Y lo que no vemos, efectivamente. Importante, ¿no? Importante. Yo me quiero quedar con ese apunte que ha hecho, sobre todo de las bacterias. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando aplicamos fungicidas. Los fungicidas, en la gran mayoría, sobre todo estos de amplio espectro que se han puesto tan de moda y que tú bien has dicho, no discriminan. Y
decir, son tanto fungicidas como al final eliminan todo esa microbiota, tanto buena como mala, y a veces lo que hacemos es, como bien has dicho Miguel Ángel durante la entrevista, la maceta es un espacio en el que compiten por ocupar su hueco los buenos y los malos, y cuando hay un tratamiento fitosanitario, lo que hacemos es bajar las poblaciones de todo el mundo y otra vez tienen que volver a ocuparse esos huecos que se han quedado libres y podemos provocar más prejuicio que beneficio. O sea que ojo con ese tipo de aplicaciones, mucho cuidado, hacerlo siempre bajo las recomendaciones del fabricante y sobre todo con la recomendación de alguien que esté muy seguro de lo que os ha dicho. Es decir, no lo hagamos porque está de moda ahora el 15 de este mes dar un tratamiento fungicida. No, vamos a hacerlo con cabeza y cuando realmente haya un problema. Muy importante. Eso es importantísimo, intentar cambiar, que va a ser difícil, pero hay que cambiar. Es decir, de la misma forma que una persona no se medica cuando no se encuentra mal o el médico no se lo ha prescrito, pues un árbol que esté sano y que esté saludable, desde luego no es recomendable hacerle tratamiento fungicida o insecticida por ese mal concepto de preventivo, ¿no? Usted que va a prevenir usted, si no se puede matar a fantasmas a cañonazos. Entonces, si no existe el problema, ¿para qué queremos poner sustancias que, bueno, si no tóxicas, pero que sí causan un perjuicio indirecto, porque como mínimo un gasto energético en metabolizarla, y eso está muy arraigado y habría que ser menos aprensivo y decir, bueno, algo mientras que funciona, y cuando tiene problemas intentar averiguar, intentar dilucidar si es por un defecto de cultivo, si es por una carencia mineral, por fin. Hay que intentar hacer un diagnóstico lo más fiable posible para que esté justificado poner un tratamiento. Y recordar, un árbol sano no necesita, como ha dicho Miguel Ángel, no necesita la automedicación. Sí, eso es algo fuerte, puede con todo, ¿no? Pues con ese último consejo, Miguel Ángel, te despido. Muchísimas gracias por volver a este podcast. Muchísimas gracias por cerrar conmigo esta cuarta temporada de Universo Bonsai Lover, y a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Pues muchas gracias a vosotros, un honor, y nada, y un abrazo para todos los compañeros, y nada, y por la proximidad, pues feliz Navidad, que estamos ya en puertas, ¿no? Estamos en la puerta. Un saludo. Buenas noches. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.